me digas. No me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo. Señores, gracias por estar con nosotros como cada martes en un programa más de Café con Sabor Amargo. Con el gusto de tener hoy por vía telefónica a nuestro amigo, a don Luis Correa Mena, que aquí está en pantalla. Luis, gracias. Bueno, muy buenos días, Gerardo. Saludos al auditorio. Un poco extraño en hacerlo por vía telefónica, lo intentamos hacer vía computadora para tener una imagen directa al auditorio, pero pues no se pudo. Tenemos que entrenarnos más en estas nuevas tecnologías que la circunstancia nos obliga a usar. Sí, la verdad, poder, la verdad sí, ¿no? Lo intentamos, de verdad, por eso, disculpe por el retraso, más de casi una hora, porque lo que estamos intentando es tener contacto directo por varios mecanismos, pero todavía fallando, pero muy prontito. Luis, pero ya pronto. El coronavirus a nivel nacional y estatal. Mira, yo empezaría a conversar contigo y con el auditorio viendo cómo está actuando el gobierno federal, definitivamente, ¿no? En primer lugar, pues, de que nos vimos a hoy, tenemos ahí una imagen del presidente de la República saludando a la mamá del narcotraficante más buscado durante muchos años en México y detenido por las autoridades americanas allá, ¿no? Es el Chapo Guzmán. Creo que esto de alguna manera también le aporta a la posición del gobierno mexicano respecto de la situación que estamos viviendo. No tiene aparentemente relación directa con el coronavirus y los impactos o el impacto económico que esta pandemia generará en nuestro país, pero de alguna manera visualiza la posición del Ejecutivo Federal, del titular del Ejecutivo Federal, respecto del momento que estamos viviendo. Creo que su atención está en otro lado, sus alianzas están por otro lado, sus intereses, su política pública está en otro lado. Incluso ayer mismo, cuando declararon emergencia sanitaria, pues el gobierno mexicano confirma su posición de presionar a los empleadores. Yo no quisiera hablar de empresas, porque pareciera ser que el presidente ha tenido un buen tino para sus intereses, identificar como los malos de las películas los que hacen dinero. Pero siempre ha sido así, entonces, sí, siempre lo ha hecho así. Él es amigo de los símbolos y ese es un símbolo, pero no podemos pensar solo en las empresas ricas de este país. Por eso yo diría empleadores. A ver, porque hay que pensar en el abogado que litiga y tiene 3, 4 empleados y hoy no tiene ingresos y el gobierno obliga por esta emergencia sanitaria a responder económicamente a sus empleados sin ninguna consideración de parte del Ejecutivo en materia de pago, dilación, cuando menos en el pago de los impuestos. Entonces, tienes un gobierno que está de alguna manera exigiendo y oprimiendo, ¿no? Exigiendo y oprimiendo. Entonces, definitivamente los empleadores en este país, frente a este gobierno federal, se van a ver en una situación muy dura para enfrentar tanto el problema de salud como el problema económico que nos viene encima. Y frente a eso, el presidente, usando todavía en la mañanera de hoy, eso te iba a decir. Enfrentamiento. Eso te iba a platicar, que incluso en la mañana de hoy repite que simplemente no va a rescatar a los grandes capitales, a los grandes... Porque tiene muy claro cuál es el símbolo a usar, ¿no? El símbolo que él usó durante buena parte de la campaña para alentar a muchos mexicanos a votar por un cambio y votar específicamente por él para lograr ese cambio, era el rescate financiero del FOBAPROA que todavía nos cuesta a los mexicanos. Sí, pero estamos en una situación que nadie puede negar y todavía estamos empezando, donde se están reduciendo los ingresos de todos los que no son asalariados, se están viendo mermados esos ingresos. Y si a esos ingresos
los enfrentas desde el gobierno con una exigencia a rajatabla y con una arenga clara y pública de no acudir en auxilio de ellos de ninguna manera, entonces lo que estás previendo es un tronadero de empleadores en todo lo largo y ancho de este país, como si el propósito del gobierno central frente a una circunstancia emergente fuera terminar de quebrar la economía. Wow. Entonces, desafortunadamente para el auditorio que nosotros tenemos en este programa, Gerardo, no hay mucho antecedente de lo que yo he dicho en la materia. Y parecerá muy duro lo que estoy diciendo, pero en otros espacios yo he comentado muchas veces que las decisiones que tome el Ejecutivo Federal pareciera ser que busca el que la economía como la que conocemos no funcione, para que regresemos a los tiempos que solo es pensable la alimentación de mi familia si el gobierno me da para alimentarla. Entonces un control político y social de ese tamaño, que en México ha habido en el pasado, pues pareciera ser que se trata de hacerlo resurgir, y la pandemia y el efecto económico que esta pandemia producirá parece que le genera el marco propicio para acelerar en su propósito de implementación de una economía desde el gobierno. Pero Luis, las condiciones de México ya cambiaron. Es completamente otro México de hace 30 años. Yo creo que él las está tratando de revertir aceleradamente. Él, de alguna manera, con las medidas que toma, no alienta que un empleador pueda tener progreso, pueda tener prosperidad, pueda tener desarrollo, si no es pensable en la dádiva gubernamental, en la fijación de precios gubernamental, en el subsidio gubernamental, en la despensa gubernamental, en el otorgamiento del salario desde el gobierno. Sí, prácticamente. El problema es eso, ¿no? Que estamos jugando dos caras entonces, porque por un lado estás con sus amigos empresarios diciendo una cosa y sales en las mañanas y dices otra completamente. Mira, yo creo que los amigos empresarios a los que todavía hace uso, o de los que todavía hace uso, en buena medida son esos empresarios símbolo también, como es Carlos Slim, y el otro día nosotros comentábamos que habló con Carlos Slim y eso no resuelve la situación de 130 millones de mexicanos. No, y el TV Azteca es capaz incluso el TV Azteca, ¿no? Entonces resulta que en este esquema de economía como la piensa Andrés Manuel, pues seguirán teniendo privilegios y estarán aceptados una serie de gentes ligadas al gobierno, que apoyan al gobierno, que hablan bien del gobierno y que dependen del gobierno en un momento dado para una serie de decisiones. ¡Viva Venezuela! Entonces, creo que estamos en medio de las preocupaciones por la salud y la economía personal. Estamos en el concierto nacional arribando a un momento muy riesgoso respecto del porvenir. Y desafortunadamente nuestro ánimo no nos permite con la suficiente calma y claridad ver ese escenario que se está pintando por decisión del titular del Ejecutivo. Por otro lado, el mismo Ejecutivo Federal, en voz de sus responsables del enfrentamiento de la situación, en primer lugar, ya al nivel que la sociedad percibía desde hace rato, empiezan a registrar la gravedad de lo que viene, la gravedad médica y la gravedad económica de lo que viene, ¿no? Entonces ya hay una declaratoria de emergencia sanitaria nacional que restringe aún más las actividades, cosa que afectará más económicamente porque son más los que se van a quedar sin los ingresos necesarios para subsistir. Restringe el número de asistentes a las reuniones, restringe o reduce la edad de todas las personas que deben tenerse especial cuidado y ya tenerlas a resguardo, que por cierto yo caería en unos meses en ese rubro, de 60 años y más, con afecciones respiratorias, con afecciones de hipertensión, diabetes, etcétera. Bueno, resulta que por un lado se reconoce la gravedad, un símbolo de ese reconocimiento de la gravedad es subir al liderazgo de este momento a Marcelo Ebrard, una gente de sobrada confianza por parte del titular del Ejecutivo, al parecer en el pasado y en el presente,
Entonces eso de alguna manera está mandando una señal de que el Ejecutivo Federal registra la gravedad del momento que vamos a vivir, que ya empezamos a vivir, pero vamos a vivir en las próximas semanas. Y por otro lado, las medidas que toma son totalmente divorciadas de las necesidades para que este país pueda primero soportar y luego volverse a parar a la brevedad posible de las afectaciones producidas por este momento de emergencia y de tragedia que vamos a vivir. No, pero además, Luis, pero la acción de él es diferente a lo que dice el subsecretario de Salud, Gatell. Oye, quédense en casa y el primero que no se quede en casa es él. Entonces, el primero que no se quede en casa, no se pone un tapabocas, no se limpia las manos después de saludar, mantiene cercanía y con cero distancia con todo y el programa nacional de Susana Distancia. Así es. Mantiene relaciones muy estrechas con la gente. Entonces, por un lado es un discurso médico, digámoslo así, y por otro lado la imagen política, que es lo que más le importa al presidente. Entonces, un presidente que está politizando hasta la ciencia, hasta la medicina, hasta la economía, es un presidente que preocupa porque sus intereses al parecer son muy divergentes a los mexicanos. Y no me refiero a solo los que se dan cuenta, me refiero al interés de todos los mexicanos, porque finalmente el fracaso, el mantenimiento de los empleos afectará no solo a los que opinan en contra de él, sino a los que hoy todavía lo apoyan y estarán afectados por esas decisiones equivocadas que está tomando el presidente. Sí, porque realmente, como decía incluso los mismos compañeros médicos, si él diera, desde el principio había dado el ejemplo de la Susana Distancia, de ser más recatado, de no estar siguiendo sus reuniones y sus giras, hubiese dado más confianza a los mexicanos y tal vez no hubiésemos llegado ahora a que los mexicanos no salen, o sea, salen porque no ven el ejemplo presidencial, y él debe ser un verdadero ejemplo. Por eso digo, una cosa es el discurso, como tú dices, del encargado médico del asunto, o el encargado hoy político, médico y social del asunto, Marcelo Ebrard, y otra el ejemplo que él da contrario a las recomendaciones mundiales en la materia. Otra de las cosas que me preocupan, y no solo a nivel federal, sino a nivel estatal, es la cuestión de las pruebas. O sea, mucho nos alarma, primero la preocupación, pero parte de la preocupación que tenemos los mexicanos estriba en el divorcio estadístico respecto de otros países y nosotros, por un lado. Divorcio que también tiene sus manifestaciones en una falta de comunicación o de información veraz, ¿no? Luego la distorsión, la presumible distorsión de la información respecto de las causas de la muerte de la gente que hoy está sucediendo en México, ¿no? Entonces, todo ese paquete de rarezas, por decirlo menos, generan una suspicacia social de que no nos está diciendo el gobierno la verdad. No, y cuando digo también en lo local, el asunto de las pruebas es determinante. Quienes están en el ámbito de la medicina, quienes han sufrido pues algunos síntomas y han querido tener la prueba o tener la certeza vía la prueba de no tener el virus, etcétera, etcétera, verán que no hay la facilidad en este país para la realización de pruebas. Hombre, todos tenemos la imagen en nuestra mente de un subsecretario de salud a nivel nacional como López-Gatell diciendo que no valía hacer las pruebas. Total, el tratamiento era el mismo si se confirmaba que tenía o no tenía el virus, ¿no? Y son entonces, neumonías atípicas, de pronto ha aumentado las neumonías atípicas, ¿no? A eso me refería en las causas de mortalidad dudosas, ¿no? Entonces resulta que una afección como la neumonía atípica, que es producida, hombre, hasta donde se ha señalado por el coronavirus, entonces ahora se registra como una enfermedad diferente a la afectación por coronavirus. ¿Para qué? Para que la estadística no refleje la realidad que eventualmente estamos viviendo en nuestro país, que nos daría muchísimo más señales
de alarma y de cuidado cada quien y respecto de los nuestros y hasta de los que no son nuestros, si supiéramos la gravedad en la que estamos en Mérida, en México, en esa materia, ¿no? Pero no, resulta que la estadística la quieren controlar para usarse políticamente de que las decisiones tomadas son las adecuadas, en lugar de darnos a conocer la realidad, primero porque tenemos derecho y segundo porque sería útil saberla. El problema, Luis, es que es lo que hemos dicho desde el principio, Luis, la falta de información clara, concisa, para que la gente no se asuste. Tú al no dar la información clara y concisa, has logrado un caos, el miedo mayor, ya la gente tiene miedo, y la gente no debe tener miedo, sino respeto. La principal causa de temor es la incertidumbre. Así es. En todos los temas y en todos los casos. Pero la principal causa del temor es no saber qué va a suceder, no saber dónde estás parado, qué te puede pasar, etcétera, etcétera. Y entonces la falta de información genera incertidumbre, la falta de incertidumbre genera miedo, el miedo colectivo, existe el pánico, en fin, creo que hay una deficiencia en una materia que los ciudadanos tenemos derecho y es una pena que esté pasando así. Es un juego maquiavélico. Si quieres bajamos un poco a lo local porque creo que hay diferencias. Así como hay algunas similitudes, como digo, lo de la prueba, que pareciera ser que no está tan accesible. No hay, porque solamente la Secretaría de Salud la hace, Luis. No hay otra. Es muy responsable. Privados, entonces resulta que si tú eres alguien que te ves afectado y puede afectar ciudadanos, o vas a un laboratorio privado a pagar 4,000 y pico de pesos, o no te pueden hacer la prueba. No, Luis, ¿no? Pero no. Bueno, el problema es que lo único que está realmente autorizado para ese tipo de pruebas es la Secretaría de Salud. Ningún hospital privado está considerado, al menos Yucatán, acá en Yucatán no hay ninguno, ese es el problema. La certeza privada. Así es. Sí hay. Exactamente, la certeza de que como la Secretaría de Salud no te lo van a hacer. Quieres tener la tranquilidad, tienes que ir a un laboratorio privado, pagar la prueba y tener la tranquilidad de que no lo tienes. Pero ¿cuánta gente puede pagar? El asunto es en esta similitud que mundialmente una de las recomendaciones principalísimas para el control de la pandemia es saber dónde está, quién la tiene, para qué, para pues aislarlo, para tomar una serie de medidas para el no contagio, pues unas medidas de control, como dices tú, etcétera, etcétera. Y si no hacemos pruebas, caray, ¿acaso, bueno, los internautas seguramente habrán visto la declaración de Angela Merkel, la canciller alemana, que creo que es uno de los líderes mundiales más serios y respetados? Y sin embargo ella está presagiando una situación a Yucatán, el asunto de las pruebas, porque me parece importante que las pruebas tienen que estar íntimamente ligadas a una publicación que hace el gobernador en su sitio y que ha sido ampliamente difundida e incluso bien recibida, como fue la mayor parte de la gente lo recibe como una medida adecuada, el decir que podrán ser castigados hasta con cárcel quienes tengan quienes den positivo al COVID, ¿no? Sí, no, y el que tenga el que supuestamente tenga síntomas, pero oye, están los policías capacitados. Quiero analizar con serenidad esta posición. En primer lugar, hay mucha gente que le critica al gobernador, y aquí yo voy a tratar de ponderar mi opinión y criticar lo criticable, analizar lo que creo que se debe revisar y realmente reconocer lo que hay que reconocer. En primer lugar, la publicación del gobernador se basa en buena medida, como en la misma publicación lo señala, en un artículo que está en la ley, en el Código Penal del Estado de Yucatán, desde hace años. Es el artículo 189. O sea, no fue, perdónenme a los que critican que lo haya dicho el gobernador, no es una jalada del gobernador, lo voy a decir así, coloquialmente para que se entienda claro. Está en la ley. No es un invento del gobernador, nada más que si leemos el artículo, en primer lugar podemos entender perfectamente cuál fue la circunstancia, tiempo que motivó
a la redacción de ese artículo. Así es. Y tiene que ver con el SIDA. Tiene que ver con enfermedades venéreas, incluso habla de concubinas. Así es. Habla de esposas o parejas conyugales, ¿ok? Y habla de incluso del acto sexual, no lo dice así, pero habla del contacto sexual, etcétera, etcétera. O sea, pero habla de infecciones por vía sexual o por otra vía que se transmitan, algo así más o menos dice el artículo. Entonces, a ver, ¿se refiere a esto? ¿Se hizo para este momento? No. ¿Existía? Sí. Lo dice Vila incluso en una entrevista con López Dóriga, con ¿cómo se llama? Denis Merkel. No, que está en... tío, ¿no? Con Ciro Gómez Leiva. Con Ciro Gómez Leiva, él dice, esto ya existía. Efectivamente, no miente al decir, este artículo existía. Bueno, entonces, le pregunta a un abogado, un exministro, oiga, ¿por qué si existía lo dice y por qué si no existía lo dice? A ver, en primer lugar, si existía. ¿Por qué lo dice? ¿Qué debemos de analizar para mí en la declaración o en la publicación del gobernador? Hombre, él dice, pues yo trato de recordarles que esta ley existe. ¿Cuál es el objetivo de recordar que esta ley existe e incluso para mí exagerar en la cuestión de los síntomas? ¿No? Que hasta los que tengan síntomas, cosa que el artículo no dice, obviamente. Pero además, ¿cómo van a ser un policía? Pensando en el SIDA, pues cuáles eran los síntomas, sí. ¿no? Entonces, a ver, ¿por qué exagera en determinado momento para mí el gobernador al decir esto? Porque las señales de alarma, más que provocar pánico, se están buscando que generen conciencia y acción, o mejor dicho, inacción. Es decir, quédese en casa. Logra que todos entiendan que hay que limitar el intercambio humano para tratar de cortar las cadenas de contagio. Y entonces el gobernador, quiero pensar que esa es la razón de él y de sus asesores, de decir, no importa que exageremos un poco, tenemos que provocar la conciencia en quienes todavía frente a lo que sucede en el mundo no se terminan de dar cuenta que es grave lo que estamos viviendo y que hay que tomar cartas todos en el asunto y que la medida no es únicamente gubernamental, sino es social. O sea, el ser humano tiene que cuidarse a sí mismo y cuidar a los otros para evitar los contagios. Entonces, lo que a mí en frío me parecería exagerado, o demasiado casual, por decir, utilizar una norma hecha para otra cosa, me parece que en el momento tiene algo de justificación. ¿Me entiendes, Gerardo? Sí, así es. Por la circunstancia que estamos viviendo. Y bueno, y ya si nos vamos a las cosas que hay que reconocer, me parece que aun cuando no sean satisfactorios los anuncios, no sean suficientes para algunos, los anuncios que han hecho gobierno municipal y gobierno estatal, específicamente el gobierno estatal hablando de agua, recolección de basura y un porcentaje del recibo de luz, en el caso del ayuntamiento, predial, derecho de mercados, etcétera, etcétera. Aun cuando pensemos que son insuficientes, son medidas que hay que no solo aceptar, sino hay que aplaudir. Vamos, cuando menos el gobierno se está poniendo las pilas, nuestros, no así pareciera ser el gobierno federal, nuestros gobiernos se están poniendo las pilas en decir, oigan, va a haber afectados económicamente, hay que ver cómo ayudarlos, cuando menos no cobrarles lo que en este momento no van a tener capacidad de pagar los ciudadanos. Oye, Luis, pero imagínate todas las estrategias, Luis, y qué bueno que le están haciendo, todas las estrategias unidas en una concordancia, de tal forma los ciudadanos vayan de la mano con buenas medidas, un buen plan de contingencia de todo el sector salud. Luis, que eso es lo que hace falta. Mira, a ver, déjame decirte una cosa buena respecto a lo que estás diciendo y una cosa mala, por favor. Mira, en la cosa buena yo te diría, eso de la concordancia, por primera vez en el anuncio del gobernador, tal vez soy muy escéptico y hasta ahorita lo detecto,
veo una disposición de coordinación o de apoyo a las autoridades municipales, por ejemplo. Ok. Si tú ves en el anuncio del gobernador, dice, y esto va a ser a través de los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque la recoja de basura a veces primero es una concesión municipal y segundo se establece el pago o el cobro a través de los ayuntamientos. Sí, la mayoría. ¿Okay? En su mayoría. Luego, en el caso del agua potable, aún siendo el sistema más importante parte del gobierno del estado, como es la JAPAI, es un hecho que muchos municipios tienen el agua potable y tampoco la cobran. Así es. Porque fueron promesas de campaña, etcétera, etcétera. Correcto. Y entonces ahí tienes dos elementos, cuando menos, que marcan claramente la disposición del Ejecutivo, no solo de ponerse de acuerdo con el ayuntamiento, sino de no hacerse pactos si necesitan dinero para seguir prestando el servicio a los ciudadanos. Así es. Decirles, oigan, con ustedes me entiendo y les doy. Eso es lo bueno. ¿Qué es lo malo para mí? La parte médica que tú mencionas. Yo veo a una sociedad, y voy a empezar desde la sociedad, demandante de las autoridades de medidas más enérgicas, por un lado, en materia de restricción. Todo lo que es cierren acá, allá, lo aplaude la gente. Y también ávida de medidas que apoyen las cuestiones económicas. Ahí veo la atención principalísima de los ciudadanos. No lo veo en la demanda de condiciones para enfrentar la emergencia médica. No veo a los ciudadanos exigiendo un número mayor de camas, un número mayor de respiradores, un equipamiento adecuado de las personas de la salud para atender a los eventuales afectados por el virus. Entonces, digamos que en dos de los carriles ahí vamos, y en uno, que es el inmediato a atender, que es la cuestión de salud, veo una seria deficiencia, y ya no digamos una falta de coordinación, que es la que tú señalas. ¿Okay? Entonces, me parece que hay un claroscuro en el panorama, hay diferencias en lo federal y lo local, hay diferencias en lo de las medidas económicas y las medidas médicas o clínicas. Me parece que estamos haciendo mucho más, hay que hacer, porque lo que se viene y está empezando va a ser muy grave. Entonces, como decíamos, Luis, si no tienes nada que hacer, si no es prioritario tu salida, quédate en casa. Cuida y cuida a tu familia. Por eso desde casa hoy les saludo y les deseo que todos estén bien y no sean parte de la estadística de los afectados por el coronavirus. Gracias, Luis. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. No me digas. No me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo.